Angel Swings presenta Corazonando, una hora donde conoceremos el mundo de los ángeles y la energía femenina. Corazonando, conducido por Diana Herrera. Para ser feliz, solo tienes que decidir ser feliz. Escucha los susurros de tu ángel, son las alas de tu alma y la voz de tu corazón. Comenzamos. Hoy, retomando el programa, qué mejor que el invitado que tenemos. Es una persona súper querida, un gran amigo con el que he tenido oportunidad de compartir en otras ocasiones. Él se llama José Luis Jiménez y con él tuvimos hace algunos años atrás la oportunidad de compartir en Nueva York y aquí en Austin varios programas y varias actividades que se desarrollaron. Entre ellos estuvimos compartiendo mucho sobre eh, las ubicaciones más profundas quizás que él ha llevado, que es sobre la verdad o la historia ignorada de María Magdalena. José Luis Jiménez para muchos es conocido, para otros no tanto, pero igual de eso se trata, de que aprendamos y de que por los distintos medios sociales o redes o medios de comunicación, pues podamos llegar a más personas y conozcamos más sobre estas personas tan interesantes que tenemos, que aportan tanto a la sociedad con sus investigaciones y con sus conocimientos, como es el invitado que tenemos hoy. José Luis Jiménez es un investigador, escritor y poeta. Y entre muchos de los libros que él ha escrito, con los que contribuye a la humanidad de muchas formas, hace aportes de conocimiento con sus investigaciones, está el legado de María Magdalena y otros que ahorita mismo nos va a compartir. Entonces, este es uno de los primeros programas que vamos a tener con él. Es una de las buenas noticias que tenemos. Vamos a tener varios programas con él. Y hoy José Luis nos compartirá, vamos a hacerle algunas preguntas para conocer un poco también sobre quién es el escritor, quién es detrás de todas esas investigaciones, quién es la persona que nos comparte todo esto y saber un poco de este gran ser humano como lo es él. El amor y la gratitud son las llaves para abrir la puerta de la felicidad. Ellas transforman lo que tienes en suficiente y más. Corazonando, conducido por Diana Herrera, es traído a ti por Angel Swings. Vamos a darle la bienvenida entonces a José Luis Jiménez, que ya está con nosotros. Hola Diana, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola José Luis, gracias por estar con nosotros nuevamente. Yo creo que tiene tantos interrogantes para la humanidad, para ciertas culturas, sobre lo que es María Magdalena, realmente las cosas que no se han dicho quizás, y lo que tú has podido investigar, algunos o algunas personas que tienen ciertos tabú o cierto miedo de hablar de este tema porque creen que están faltando a la religión o a sus creencias o a otras cosas. Se ve lo poco y podemos ampliar la mente y poder han contado a su forma. Entonces, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme, Diana, y para mí es un placer poder estar de nuevo aquí contigo en tu programa. Para iniciar el programa, me gustaría preguntarte qué te motivó
a iniciar esta investigación, esta serie de investigaciones? Bueno, el motivo realmente no fue un motivo personal que surgiera de mí, sino fue, diríamos, una especie de inspiración, una conexión que tuve en un momento determinado. Te hablo de hace más de 20 años. Esto sucedió en el año 2001. Entonces, bueno, siento esa inspiración y esa necesidad de investigar sobre el personaje de María Magdalena, un personaje que había sido vilipendiado sobre todo por la Iglesia Católica a través del Papa Gregorio I Magno en el siglo VI, en el año 591, donde él dijo que María Magdalena era la prostituta, que había lavado los pies de Jesús, etcétera. Luego lo explicaremos con detalle, ¿no? Y bueno, pues yo la información que recibí es que todo eso era falso, no era cierto, y que había que lavar, limpiar el nombre de María Magdalena y había que ponerlo donde se merecía, diríamos, en el pedestal que realmente le correspondía por ser quien era, cosa que la mayoría de las personas, parte lógicamente, desconocía. Y bueno, yo para esta misión, por llamarlo de alguna forma, pues necesitaba pruebas, evidencias. Así que yo pues solicitaba, bueno, si tengo que hacer esto, voy a necesitar pruebas físicas, evidencias físicas que demuestren todo esto, ¿no? Así que empecé a investigar al respecto y bueno, yo ahora si quieres te iré explicando un poquito cómo fue esta investigación. Yo aquí en pantalla vemos que hay 3 libros, que es la trilogía que está basada principalmente en el personaje de María Magdalena. Digo principalmente porque vamos a ver que intervienen otros personajes, además de Jesús, de otros cristianos, como fueron los cátaros, que fueron perseguidos también por la Iglesia Católica, o los propios caballeros templarios. Entonces, todo esto a mí me llevó más de 20 años, desde el 2001 hasta actualmente, que sigo escribiendo al respecto, y hay otros libros también publicados sobre ello. Como te decía, 20 años investigando, y en cada libro yo aportaba nuevas pruebas, nuevas evidencias. Bien, esta trilogía, vemos que hay 3 libros. Yo empecé con este primer libro que ahora te voy a mostrar en pantalla. Antes lo has mencionado. Se llama El legado de María Magdalena, lo tenemos en pantalla. Este libro es donde voy a descubrir un retablo que había permanecido oculto en un monasterio cisterciense. Está ubicado en la provincia de Tarragona, en Cataluña, España. Y en este monasterio, los descendientes de los caballeros templarios, que explicaremos por qué van a parar a ese lugar, a ese monasterio, van a dejar en un retablo, van a dejar constancia de esa relación marital entre Jesús y María Magdalena, que, como luego veremos, eran esposos, no solamente era su discípula, sino que eran esposos y tuvieron descendencia, tuvieron 2, en este caso aparecen 2 hijas gemelas, que son las que vemos ahora en la portada del libro. Explicaré cómo llegamos a esto. Después de este primer libro, que fue publicado en el año 2005, estaba escrito un par de años antes, pero salió publicado en el 2005, seguí investigando porque vi que faltaban más datos, más informaciones, sobre todo históricas, para avalar todo lo que ya se había descubierto, y publiqué este otro segundo libro, que el título es El triunfo de María Magdalena, jaque mate la Inquisición. Está presentado como si fuese una partida de ajedrez entre los personajes históricos de la cristiandad, de los primeros cristianos, ¿no?, con los lugares donde se iba a jugar, lo digo metafóricamente, ¿no?, esta partida, donde cada ficha del tablero se correspondía con un personaje histórico y el propio tablero pues se correspondía con la zona de lo que hoy conocemos como el Rosellón-Languedoc, que es el sur de Francia, la provincia romana de las Galias, es como se llamaba hace 2000 años, ¿no?, en la época que nos referimos. Bueno, aquí en este libro voy a seguir con esa investigación, aportando más datos,
Y luego, años después, va a surgir el tercero, el que cerraría esta trilogía, que es La revelación del Grial viviente. Este libro es un compendio muy exhaustivo de todas las informaciones que puede obtener, de todos los datos de lo que realmente representaba María Magdalena, quién era realmente María Magdalena, lo que representaba, lo que representa incluso hoy día y todo lo que envuelve. Y aquí ya se profundiza también en simbologías, diríamos, en simbología y en la parte esotérica, en ese conocimiento oculto profundo que se ha mantenido durante varios siglos, ¿no? Es un libro, bueno, yo no sé si ahora tendría que mostrártelos, pero bueno, este tiene como 690 y tantas páginas, 320 y tantas fotografías a color. Son libros muy especiales, ¿no? Que no son libros habituales, porque todo lo que yo investigué lo muestro con fotografías y con documentación, ¿no? Entonces, toda esta investigación está avalada por toda esta serie de fotografías y de documentos. Bueno, y antes, perdón que te interrumpa, pero antes de que avancemos, obviamente vamos a ir al paso, vuelvo y le repito a la gente que se está conectando y que va a corazonar con el programa, que este es el primero de varios programas que vamos a tener con José Luis. Y entonces en este programa la idea es irnos paso a paso con la investigación de José Luis, pero también no solamente con la investigación, sino con el autor, con el escritor, pero más que eso, con el ser humano. Y antes de avanzar, vamos a hacer unas burbujitas y voy a dejarte una pregunta. ¿En qué ha interferido o ha llegado a interferir algo estas investigaciones con la Iglesia Católica en tu vida, contigo personalmente? Vamos a unas burbujitas y nos comentas cuando regresemos. Sí, con la Iglesia Católica en principio no he tenido ningún problema, en el sentido porque yo no estoy atacando ni la fe ni a la Iglesia Católica. Okay. Lo que hago es mostrar unos hechos históricos que acontecieron. Todo el mundo sabe que en la Edad Media hubo una especie de cruzada contra los cátaros, que eran cristianos también, de corte gnóstico, y que esa cruzada, bueno, pues la llevó a cabo la Iglesia Católica Apostólica Romana de la Edad Media. Pero es que si hablamos ahora de la Iglesia Católica con los diferentes papas que ha tenido, con los cismas y todo lo que se ha llegado a producir, que todo eso lo explico en estos libros, como te he dicho, con detalle, pues bueno, vamos a conocer la historia, que es lo que se trata, conocer la historia precisamente para no cometer los mismos errores que se cometieron, ¿no? Exacto. Entonces, yo lo que hago es mostrar hechos históricos que algunos están totalmente demostrados, constatados, otros no tanto, porque ya sabemos que la historia oficial la escriben los vencedores. Claro, el que vence no va a contar lo que le interesa al que ha perdido, cuenta lo que le interesa a él, ¿no? Entonces, claro, y esta observación, esta pregunta te la hago precisamente por eso, para resaltar que de lo que se está hablando es sobre investigaciones que se han realizado, que no son cosas que han sido inventos y precisamente que tienen un soporte, ¿no? Porque como hay gente que ya está muy involucrada con el tema, hay otros que quizás nos escuchan por primera vez y están escuchando todo esto que de lo que vamos a hablar hoy. Entonces es para que tengan como claridad de que todas estas investigaciones pues tienen un soporte, ¿no? Precisamente como tal han sido investigaciones, por eso hago la acotación. Entonces ya sí te cedo la palabra. Así vamos. Pues sí, como te decía, entonces yo lo que muestro son hechos históricos. Unos conocidos, otros no tanto y otros totalmente desconocidos. El que sean desconocidos no significa que no haya pruebas para demostrar que han sucedido, que es lo que yo intento hacer en mis libros, es mostrar esas pruebas, esas evidencias físicas que nos están hablando de esos hechos históricos que casi nadie conoce porque no interesaba que se conocieran. Podemos poner varios ejemplos luego, ¿no? Como son, desde que se descubren en el año 1945 en Nag Hammadi, una ciudad
de Egipto los rollos o los manuscritos que ahora conocemos como evangelios apócrifos, no teníamos constancia de muchos hechos históricos o hechos que se narran, que se cuentan de los apóstoles y de Jesús o de María Magdalena, por ejemplo, ¿no? Hay varios evangelios llamados apócrifos que la Iglesia oficial, la Iglesia del Imperio Romano, no quiere aceptar desde el principio, desde el Concilio de Nicea, que se lleva a cabo en el 325, es cuando se va a oficializar por primera vez esta nueva religión, que se va a llamar la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que de hecho, como yo digo en mis libros y aporto suficiente información al respecto, es un sincretismo. La religión católica es un sincretismo entre la religión pagana del Solis Invictus y lo que profesaba por entonces el que nosotros, el que era este judío romanizado, Saulo de Tarso, que nosotros conocemos más como San Pablo, ¿no? Yo digo alias San Pablo, que es el que realmente va a fundar esa religión cristiana que luego se va a fundir con la del Solis Invictus, del cual era el emperador Constantino, él era el sumo pontífice. Y bueno, esto da para mucho, yo lo cuento en mis libros, pero para decirte que, claro, la mayoría de las personas no conocen toda esta historia porque no son expertos, no se dedican a investigar y a conocer, pero si tenemos en cuenta que lo primero que hacen a partir del Concilio de Nicea es ocultar todos estos escritos, estos manuscritos que conocemos ahora como los evangelios apócrifos, y lo destruyen, si no es porque se descubren casualmente en el año 1945 en Nag Hammadi, en Egipto, pues no tendríamos constancia de esos hechos. Y de hecho, con la excusa de que se tenían que traducir, porque estaban escritos en copto, la mayoría de ellos, que es un lenguaje copto-saídico, es un lenguaje que se utilizaba en aquella época en Egipto, en Alejandría, una mezcla de copto y griego. Con esta excusa de la traducción, pues, lo han tenido oculto otros 50 años más. Entonces, ha sido un poco, gracias a investigadores que pudieron acceder hace pocos años, porque esto es reciente, comparándolo con la historia, es reciente, han accedido a esa información y han empezado a publicar, y a partir de ahí es cuando yo pude empezar también a investigar y a analizar los escritos, los documentos, los evangelios apócrifos, aparte de los canónicos, de los 4 canónicos, etcétera, y a darme cuenta que ahí se habían ocultado mucha información o se había tergiversado también mucha información, ¿no? Y en lo referente al personaje de María Magdalena, que es a lo que yo me centraba sobre todo, pues vi que se había cometido una gran injusticia con el personaje de María Magdalena en muchos sentidos, y es lo que paso a paso fui de alguna forma revelando y aportando esas pruebas, esa información que avalaban lo que yo estaba descubriendo. Así que bueno, la Iglesia, tu pregunta, católica conmigo, problemas, puede ser que alguien personalmente se sienta ofendido, pero yo no voy contra la Iglesia ni contra la fe de nadie, ¿no? Al contrario, lo que estoy haciendo es buscar la verdad, ¿no? Como decía el maestro Yeshua, la verdad os hará libres, ¿no? Entonces, yo lo que hago es buscar la verdad. De hecho, he tenido, ahora ya la mayoría han fallecido porque eran mayores, pero yo he tenido sacerdotes, amigos míos, que me decían, José Luis, sigue adelante, sigue, saca la verdad, sigue investigando, ¿no? Y bueno, no tiene nada que ver, pero bueno, ya sabemos que en el Vaticano no todo lo que reluce es oro, ¿no? Y hay muchos, y esto no es de ahora, ha sido prácticamente desde el origen, desde los inicios, ¿no? Entonces, que nadie se extrañe de que haya habido un interés por ocultar la verdad, por manipular y por, bueno, pues crear una historia oficial que no dice la verdad, sino que dice solamente la parte que a ellos les ha convenido. Y lo que yo he estado haciendo es investigar al respecto de esa parte oculta, de lo que no nos han contado y de todo lo que hay al respecto que puede demostrarse y mostrarte que efectivamente pues nos han ocultado, ¿no? Ajá. En fin, ya te digo, yo personalmente no he tenido ningún problema en ese sentido. En el sentido de perjudicar la transmisión de mi obra, que se conozca, sí,
ahí sí te puedo decir que me han vetado en todos los medios donde o bien la Iglesia, o más que la Iglesia, quizás organizaciones muy allegadas, ¿no? Como son el Opus Dei y cosas así, que ya como tienen copada la mayoría de los medios, sobre todo en España, pues ya hay programas de televisión que, bueno, ni hablar de mí, ¿no? O sea, yo de entrada no podía entrar. Hay prensa que ya ni hablar de mí, televisiones que, bueno, bueno, yo estoy allí con 3 cruces negras. Entonces, sí. Y yo creo que esta parte es muy importante que se comparta también con las personas. O sea, no solamente que tenerte y escucharte y adentrarnos en este viaje, en estas investigaciones que tú has hecho, que realizas, es maravilloso. Y de hecho, yo te agradezco por el aporte que le haces a la humanidad realmente, porque es traer la verdad, ¿no? Simplemente. Pero también es bueno que las personas conozcan un poco más, aquellas que quizás no saben mucho sobre José Luis Jiménez o que tengan incógnitas, como la pregunta que yo te hice, ¿qué ha pasado? ¿Hasta dónde han impactado estas investigaciones? Y que tú nos compartas, y sin embargo, a pesar de esos programas que tú dices que ponen 3 cruces y que ni hablar de José Luis Jiménez, pues se continúas con tu camino, continúas con tus investigaciones y con el propósito, ¿no? de presentar lo que quizás se ha pretendido ocultar por tantos y tantos años. Claro, siempre sí, trabas en ese sentido sí que las he tenido, las tengo, evidentemente, ¿no? Pero bueno, por suerte tenemos las redes sociales, tenemos Internet, que aunque también se utiliza a veces para manipular y engañar, también, porque es un arma de doble filo, hay que saber lo que buscamos y lo que vemos en Internet, ¿no? Porque no todo es cierto ni es verdad, pero es cierto que sirve para poder explicar la verdad, y el que tiene ojos para ver y oídos para oír se da cuenta, ¿no? Y sabe dónde está la verdad y dónde puede buscar. Así que a través de Internet y de mis libros, que están todos en Amazon, pues las personas que me siguen y que les interesan estos temas, yo tengo también un canal en YouTube, que es José Luis Jiménez, o sea que es fácil de localizarme, y en Facebook, y allí están todas mis publicaciones, vídeos, programas de radio, de televisión, donde no me vetan, en el país, en España. Bueno, tú ya lo sabes porque ya lo has comentado, estuvimos en Nueva York, estuvimos en Manhattan, en la Cámara de Comercio, estuvimos en Austin, yo he estado luego también en otros países, en Perú, en Buenos Aires, en el Club el Progreso en Buenos Aires, dando conferencias, la presentación de mis libros en Argentina, en fin, he estado en varios países y sí, claro que me conocen, pero donde está, por ejemplo, estas organizaciones que yo les digo que son muy fanáticas, ¿no? Pues ahí por ahí no me puedo ni acercar, evidentemente, porque no les gusta. Donde hay luz, donde hay verdad, no, prefieren ellos su mundo, el control que tienen, y seguir teniendo a las personas controladas a través del miedo y de que ellos son los que deciden Los que dicen la verdad. y quién va al infierno, ¿no? Entonces, estas cosas que parece mentira que hoy día aún sigan funcionando, sí, siguen funcionando. Hay personas que tienen miedo, y si dan la subsiguiente, el pago, ¿no? Dice, bueno, mira, te voy a vender un asiento en el cielo ya con tu nombre preparado para que no hayas feliz, ¿no? Porque entonces sigue pagando y ya no se tiene que preocupar, ¿no? Luego puede hacer lo que quiera en la vida. Puede ser malo, malote, lo que quiera, pero como ya paga, pues luego se le van a perdonar todos esos pecados y no hay problema, que tiene un asiento reservado allí con todo. Sí. Y hay quien se lo cree. Y entonces, pues... Sí, lamentablemente todavía contamos con personas así, ¿no? Que están tan ciegas y la luz les encandila, o simplemente no quieren prestar oídos para escuchar más allá de lo que ellos tienen en su mente y en su espacio, no quieren ver más allá. Porque realmente es una negación. El que quiera ver, va a ver. Pero el que no esté dispuesto, así le pongan el parlante con todas las verdades, se tapona. Claro, como dice el refrán, que no es más ciego que aquel que no quiere ver. Si no quiere ver, pues exacto, es imposible.
Pues mira, fíjate a este respecto, ¿no? A veces cuando hablo, digo, bueno, a ver, Jesús no era cristiano, él era judío. Él no fundó ninguna religión, él no fundó el cristianismo, eso vino después, lo hizo Saulo de Tarso, alias San Pablo. O sea, él era judío y él practicaba las leyes judías, igual que María Magdalena era judía, igual que Jesús, ¿no? Entonces, cuando las personas, sí, pero que Jesús fundó el cristianismo, no, Jesús no fundó nada, Jesús no fundó ninguna religión cristiana, y menos porque el Cristo es una palabra griega que luego se utilizó, que tiene otros significados y entraremos, pero a las personas cuando de entrada ya le dices esto, ya sienten un rechazo tremendo, ya no quieren Sí, escuchar. Ya se les... escandalizan. Claro, claro, ¿no? Y entonces... Precisamente por eso, a mí me parece, perdón que, o sea, como estamos, la gente sabe que estamos haciendo esto en vivo, ¿no? Y nos toca, a veces van a sentir que lo interrumpo un poco, pero es para poder que corazonemos, porque esto lo estamos haciendo, esto no ha sido planificado, simplemente lo estamos corazonando y así se está transmitiendo, ¿verdad? Creo que salen más limpios los programas, la información llega mucho más fácil a las personas. Y es cierto, hay personas que todavía están empaquetadas con una cantidad de informaciones erróneas que no quieren abrir la mente ni quieren abrir el corazón porque creen que se están perturbando, que uno está yendo más allá de la fe o de dogmas que se han creado, ¿no? Que se han infundado. Por eso me encanta estar corazonando con José Luis, porque me parece que la forma que él aborda estos temas es muy suave, muy sutil, pero y con mucha seriedad, sobre todo con mucha seriedad y con mucho respeto. Entonces, estos temas es importante saber con quién se tratan y qué información se transmiten. Valga la pena que aclaremos esto acá, ¿no? Debido a las fibras sutiles que pueden llegar a tocar en ciertas personas, en ciertas familias o ciertas culturas. Claro, Entonces, por eso ya tenemos en cuenta que Jesús era judío, que Jesús además era un rabino es un maestro, un enseñador, un profesor. Y los rabinos judíos, no entonces, hoy día, pero hace 2000 años y más, con 18 años ya prácticamente estaban casados, porque era una obligación. Un rabino no podía ser rabino si no estaba casado, porque era el que luego iba a aconsejar a las parejas, a los matrimonios de judíos, ¿no? Al que iban a recurrir cuando tenían algún problema o tenían que hacer alguna consulta. Por lo tanto, ya de entrada, el hecho de ser rabino ya se le supone que tenía que estar casado. Es como ahora hoy día. Si decimos el Papa que está soltero, no, es que el Papa tiene un voto de castidad y todo el mundo lo sabe y nadie cuando habla del Papa dice que el Papa está soltero. Pero José Luis, también si nos vamos a otra época, también es cierto que los sacerdotes en la Iglesia Católica, si nos referimos a la Iglesia Católica como tal, hubo una época en que ellos se casaban, ellos tenían esposa. Claro, esto, bueno, el propio Pedro iba con Jesús, iba con su esposa, con su suegra, que se habla en los evangelios, los discípulos la acompañaban, y tenemos el evangelio, que luego entraremos, si quieres, donde nos dicen que Jesús estuvo casado, cuando estuvo en la boda de Canaán, etcétera. Pero decía esto porque, claro, la gente se escandaliza, tú bien has dicho, no es hasta el siglo VIII o IX que ya la Iglesia empieza a imponer el celibato. Hasta entonces, los obispos, los curas, se casaban, tenían descendencia. ¿Y qué pasaba? Pues que si tú eres mi esposa y yo soy el obispo de tal ciudad, que en aquella época, y más a principio de la Edad Media Alta, tenía mucho poder. Recuérdese que los papas eran los que gobernaban, tenían ejércitos, tenían más territorios casi que muchos reyes, eran los reyes que dependían, el papa era el que coronaba al rey, si no, no podía reinar. Entonces, ese poder, si yo muero, que soy el obispo, y tú eres mi esposa y tengo hijos, mi herencia va para mi esposa y para mis hijos. Entonces, la Iglesia dijo, no. Eso ya no les acomodó muy bien. El obispo, si se muere, lo que tiene pasa a la Iglesia, ¿no? Entonces, si no tienes hijos, el hijo no puede reclamar. Hijos legales. Luego, claro, aunque se impuso el celibato, sabemos, bueno, tenemos el ejemplo de Alejandro VI, ¿no? De los Borgias, el Papa Borgia, ¿no?
que tenía hijos, incluso a uno de los hijos lo ordenó como cardenal, se hablaba incluso de la hija Lucrecia Borgia, que tenían incesto, que también con ella, en fin, muchas cosas, varios papas, ¿no? Y en cambio ya estaba impuesto el celibato. Es decir, que aunque estaba el celibato ya impuesto, ellos seguían manteniendo relaciones sexuales con mujeres o con lo que fuera. Bueno, de hecho, hoy día pues ya vemos que están saliendo cosas así también, ¿no? Pero es porque oficialmente, legalmente, en esa época, pues si no existía un hijo legal, oficial, pues allí nadie iba a reclamar las pertenencias, la herencia, y eso quedaba para la Iglesia. Eso era una de las cuestiones, ¿no?, por la que se llevó. ¿Por qué entonces no interesaba que Jesús estuviera casado? Pues precisamente pues para poder decir, como él no está casado, porque y tú decir que Jesús tuvo esposa o pudiera tener relaciones maritales, bueno, para muchas personas es un escándalo. Bueno, pues es que Jesús, hay capítulos en varios evangelios que habla que él estuvo, pero no quieren verlo. E incluso, como te he dicho al principio, se destruyeron muchos escritos y manuscritos que hablaban de eso precisamente, de que Jesús estaba viviendo con María Magdalena. Entonces, aquí viene lo de las bodas de Caná. Bueno, pues sí, y hay otros evangelios, el de Felipe es muy claro, el evangelio apócrifo de Felipe dice que Jesús y María Magdalena eran esposos, que era un matrimonio sagrado además, que se diferenciaba del profano. En ese propio evangelio de Felipe hay varios que había 3 mujeres que siempre acompañaban al Señor, que conocemos como las 3 Marías, decimos popularmente, ¿no? De una forma, y es María, la de Cleofás, que sería como su amiga, dice María la Virgen, su madre, sería su madre, dice, y María Magdalena, que haría de amiga, de madre y de koinonos. Koinonos es una palabra en griego que está traducida del arameo, que significa la compañera con la que se comparte todo, es decir, la esposa. Que viene a ser la concubina. No concubina, no. La compañera, o sea, la pareja, la compañera, okay, con la persona con la que compartes tu vida, tu compañero exacto. De vida. Que es diferente, que valga la pena la aclaración de las dos palabras, exacto. Claro, entonces, bueno, a algunos exegetas y tal, pues que no les gusta, o teólogos, que no les gusta aceptar que significa eso la palabra, dicen que, bueno, que no significa la socia. La persona que es socia, y yo digo, ¿pero socios de qué era Jesús y María Magdalena? ¿Socios de qué? ¿De una panadería, de una pescatería, de una tintorería? O peor aún, si según el Papa Gregorio I Magno, ella era prostituta, ¿él quién era? Perdón la expresión, su chulo. O sea, claro, yo lo digo un poco en broma, sin tener ofender, hombre, por favor. Y hablando con lingüistas y expertos en griego, me dicen, no, tienes razón, José Luis, koinonos es la compañera, la persona con la que se comparte la vida, todo. Entonces, José Luis, ¿por qué, te pregunto yo ahora, también entonces, por qué fue tan conocida como la apóstol de los apóstoles? Bueno, ella era la que entendía, porque lógicamente en ese hay otros evangelios en los que se dice que Jesús amaba a María Magdalena más que a los demás y que le estaba siempre dando besos en la boca y tal. Claro, lógicamente es la que estaba más próxima a él. Si era su compañera, su koinonos, ¿cómo no va a ser la principal, la número 1? Si además había muchas mujeres que seguían a Jesús y estaban de alguna forma dirigidas, capitaneadas, por decirlo así, por María Magdalena. De esto se habla poco en los evangelios, pero se habla. De hecho, es en el evangelio, en los 4 evangelios canónicos, que el primero sería el de Marcos, luego vendría el de Lucas, Mateo y Juan, los 3 primeros. Marcos, Lucas y Mateo se llaman sinópticos porque vienen a decir lo mismo, tienen el mismo esquema, y el de Juan ya es un corte, diríamos, más gnóstico, diferente. Bueno, pues en estos, sobre todo los 3 primeros, en el pasaje que se habla cuando Jesús va predicando por Galilea, llega a varias ciudades, y cuando habla que llega a la ciudad de... creo que es en Betania, una de ellas, otra está cerca de Cafarnaúm, y hay unas mujeres que aparecen allá y que empiezan cuando está en casa del leproso,
de Simón el leproso, que lo acoge en su casa, y ahí es cuando entra una mujer y empieza a lavarle los pies con las lágrimas, llorando, se los secas con sus cabellos, tal. Y es lo que toma como pretexto el Papa Gregorio I Magno para decir que es María Magdalena, que es falso. O sea, lo toma del Evangelio, en este caso de Lucas, ¿no? Porque dice en este Evangelio, cuando Jesús va predicando por Galilea, por Cafarnaúm, siempre le siguen varias mujeres, no solamente los apóstoles, sino habla de mujeres, y menciona a varias, menciona a Juana, la de Yusá, que era una especie de mayordomo del rey Herodes, a otra persona, dice, y María Magdalena, de la que Jesús sacó 7 demonios. Ah, amigo, ¿y qué dice el Papa? Dice, pues si Jesús sacó 7 demonios, eso significa que es la mayor pecadora, la que ha cometido todos los pecados. Por lo tanto, ella es la que luego, en casa de Simón, el fariseo, el leproso, la que le lava los pies con sus cabellos, etcétera, etcétera. Es la pecadora. Y eso lo dice el Papa. La denigran tan vilmente, sí. Claro, lo dice en ese momento. A partir de ahí, el 591, es un 14 de septiembre de ese año, en una homilía que hace en la iglesia de San Juan de Letrán, en lo que hoy día es el Vaticano, a María Magdalena ya se la trata de prostituta, de la mayor de las pecadoras, ¿no? Denigrándola y de alguna forma para sentenciar a la mujer como la pecadora, y que la mujer, si nos damos cuenta, nunca llega a ostentar ningún cargo en la iglesia oficial del Imperio Romano, es decir, en la iglesia católica romana. Porque la mujer no es digna de ocupar ningún cargo. Porque fíjate, María Magdalena, ¿no?, que es una prostituta. Eso es falso. En ningún lugar de ningún evangelio dice que María Magdalena sea esa mujer. Yo todo eso yo creo que lo demuestro en mis libros, diciendo dónde cambian, dónde manipulan, dónde hacen, porque eso es falso. Ella en ningún momento, al contrario, dice María Magdalena, dice, esas 3 mujeres, dice, de las que Jesús sacó 7 demonios, que son las que financian a Jesús en sus viajes, las que le pagan los viajes. Entonces, ¿cómo va una prostituta va a pagar los viajes de Jesús? Sí, José Luis, porque también tengo entendido, tú que eres erudito en este tema, ¿no? Que María Magdalena fue una mujer muy educada, y que claro, por eso era que ella podía hablar y Jesús podía hablar con ella profundamente y en distintos niveles, a diferencia de los apóstoles, que por eso hablaba con ellos en parábolas. Claro, efectivamente, así es, Diana. De hecho, tenemos un evangelio, bueno, que se le atribuye a María Magdalena, donde los apóstoles, están reunidos los discípulos, y le preguntan a María Magdalena para que ella les explique, porque no entienden, ¿no? Pedro le tiene una manía, porque Pedro es un poco duro de mollera, ¿no?, de cabeza, que no acaba de entender las cosas, y además le tiene bastante ojeriza, ¿no? Y ahí hay unas discusiones, porque María sí que dice, ¿cómo el maestro le va a explicar a una mujer lo que no nos cuenta a nosotros, ¿no? Y se enfadan con ellos, ¿no? Todos estos diálogos que hay, y ella les explica, y de hecho luego tenemos esos evangelios, esos escritos de María Magdalena, donde explica cosas que ellos no son capaces de entender. Ella tenía una posición elevada, por eso podía pagar los viajes de Jesús, porque tenía dinero, tenía medios de sobras. No era ninguna prostituta de entrada, y además iba con la mujer de un alto funcionario del rey Herodes, y con otra esposa de otro funcionario. O sea, no iban con cualquier mujer acompañada con Jesús, iban diríamos, con la alta, con los personajes nobles de la época, los que tenían más categoría. ¿Cómo va a ir una prostituta de allá que, si ya analizando los propios evangelios canónicos, ya no me voy a que luego en los apócrifos vemos más cosas, ¿no? Cuando nos dice que Jesús tiene un hijo, ¿no?, y María Magdalena su esposa, y todas estas cosas nos cuentan más cosas, pero ya en los canónicos, si los analizamos con detenimiento, nos damos cuenta que se están, a veces, te diría, las interpelaciones que se hacen y las manipulaciones son tan burdas,
tan mal hechas que dices, ¿cómo no se han dado cuenta que lo mal que lo han hecho aquí? Porque te están hablando de una cosa y en el párrafo siguiente te meten algo allí que se nota, que se ha metido, incluso como que lo han borrado y encima han escrito otra cosa, lo han sobrescrito, ¿no? Para decir Y algo que... entonces, perdón que te diga, que te interrumpa un poco, para hacer una acotación acá a las personas que están escuchando el programa, ¿no? Porque el programa va a quedar grabado y pues lo van a poder escuchar muchas personas a los que les llegue. Y la visión, no pueden estar ustedes, los que están escuchando el programa, captando el por qué la posición de la mujer en la sociedad y cómo empieza todo el patriarcado, ¿no? Si lo podemos hablar de cierta forma. Y claramente vemos, José Luis, por qué la mujer nunca, o hasta el día de hoy, ha llegado a ocupar un puesto bien alto pues, en la Iglesia Católica. Siempre están haciendo otras cosas, pero nada de lo que puede hacer el sacerdote como tal completamente, ¿no? Sin excusas, inspiraciones y reflexiones de vida. ¿Por qué se trata de un libro diferente? Porque es un libro que le recuerda al lector que no estamos solos, que en las adversidades debemos recordar que nuestra esencia es puro amor y por lo tanto debemos regresar a esa frecuencia para permitir recibir la asistencia divina que nos pertenece. Corazonamos. Adquiere el tuyo ya. Memorias de un ángel, un libro que te conecta con los arcángeles a través de tu diario. Descubre los colores que representan a cada uno y encuentra tu ángel según tu nacimiento. Es un regalo celestial para despertar la magia en cada día. Es un viaje celestial. Compendio angélico despierta tu conciencia y te lleva a la armonía con los ángeles, chakras y la energía divina. Es una joya para la mesa de noche que iluminará tu espíritu. Compendio angélico, ángeles, chakras y energía. Sin duda alguna, será tu mejor regalo. Regala elevación. Sí, a partir de ese momento, ya de una forma oficial, por decirlo así, se le niega el derecho a ostentar ningún cargo en la Iglesia, que la Iglesia forma parte del Estado ya en ese momento, porque ya no olvidemos que la Iglesia forma parte del Estado, ¿no? Entonces, de esa forma, a través del personaje de María Magdalena, la mujer ya no tiene acceso a ningún cargo. De hecho, incluso durante muchos años, siglos, la Iglesia, los obispos llegaron a decir que la mujer no tenía alma. La mujer no era como el hombre, que no tenía alma. O sea, eso lo han llegado a decir, ¿no? Llegaron a decir, y como tú bien has dicho, ahora tenemos a las mujeres que pueden ser monjitas, monjas, pero solamente sirven para limpiar las iglesias y las cosas, pero los que ordenan son los sacerdotes. Y hay en la última, en el Vaticano, creo que fue en el 2004, 2006, aún se volvió yo recuerdo cuando salió mi libro, que a los pocos días salió para recordar, ¿no?, a las mujeres y a todo el mundo de que cualquier sacerdote o quien fuera que ordenase a una mujer, que la ordenase para que pudiera ser sacerdote y oficiar, serían excomulgados automáticamente, tanto el que la ordena como la mujer, ¿no? Y bueno, han habido mujeres que se han rebelado, pero ya ha sido más creo que ha sido en Canadá y en algunos países así, pero en Europa no sé si hay alguno, en la mayoría imposible, ¿no? Entonces sigue estando, la Iglesia Católica sigue siendo patriarcal totalmente, no ha cambiado mucho desde hace 2000 años. Y por eso podemos ver entonces todo lo que ha llevado, o sea, al lugar que ha ocupado en cierta forma la mujer en la sociedad y la lucha constante de la mujer, y que en esa lucha también se ha perdido porque ha llegado a rivalizar con el hombre para poder luchar por una igualdad de derechos, ¿no? Que quizás en esa nos hemos perdido un poco y de ese tema hablaremos en otros programas con José Luis Jiménez. Pero recuerden que este es el primero de varios programas que vamos a tener y creo que la introducción hoy ha sido espectacular. También nos queda ya poco tiempo, pero antes de irnos,
como para que quedemos todos con el sabor, con el picante. ¿Cómo es eso de las bodas de Caná, José Luis? Bueno, las bodas de Caná, si analizamos el relato que podemos leer en los evangelios, cuando Jesús está en esa boda, según nos dicen como invitado, el maestresala, el que se dedica a servir, tal, se dirige a él y le dice que se había acabado el vino que estaban sirviendo, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. En las bodas es el novio el que dice si se sirve vino o no se sirve vino, porque es el que va a pagar, ¿no? Y aquí su madre, María la Virgen, es la que le dice, oye, que mira, que se está acabando el vino, que viene el maestro Sala, que anda, haz algo, ¿no? Dice, madre, déjame que no es mi momento aún, hombre, que tienes que hacerlo porque se está acabando el vino. Y es cuando él pide las tinajas de agua, de 50 litros, que las traigan y, bueno, pues convierte el agua en vino y al final le viene el maestro Sala y le dice que todos los novios siempre sirven el vino bueno al principio, pero que él lo ha servido, o sea, al revés, él ha servido el mejor vino al final, cuando ya han bebido y cuando se supone que están medio borrachos, medio bebidos, medio ebrios, y les da el mejor vino, ¿no? Entonces, claro, ahí esto es evidente. A un invitado, ¿cómo se le va a decir que se ha acabado el vino y le va a venir a decir que ha servido en segundo lugar? Si eso lo hace el novio. Claro, se está dirigiendo al novio. Pero es que hay más. Tenemos otro evangelio apócrifo que nos habla de los seguidores de Juan el Bautista, que era primo de Jesús, era primo carnal de Jesús, se llevaban 6 meses de edad, que es el que ya era conocido, porque era el que predicaba, el que bautizaba, se llama Bautista porque bautizaba, sumergía a los seguidores en el río Jordán. Y los seguidores y los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesús no se llevaban muy bien, ¿no? Entre ellos no había muy buen rollo, ¿eh? Entonces, cuando las bodas, las fiestas, no se hacían un día, llegar a tal hora y te marchas a tal hora, duraban incluso a veces varios días, una semana podía durar. Entonces los discípulos de Jesús estaban por el suelo, habían bebido, estaban medio ebrios y los discípulos de Juan el Bautista pasan por allá, los ven y le critican, ¿no? Y le dice, ¿cómo es que nosotros que somos los discípulos de Juan el Bautista, que estamos haciendo ayuno, que hacemos tal, y aquí los tuyos están embriagados y tal? Y dice, dejarlos ahora que disfruten de su maestro, que tiempo habrá que no lo van a tener, que se quedarán sin él. Entonces tenemos más evidencias, más pruebas que nos están hablando de que la boda es la de Jesús. Bueno, y podríamos hablar aquí, respondiendo a tu pregunta, aunque nos estamos contando toda la historia de por qué María Magdalena huye, tal, y todo lo demás que hay, que supongo que lo estás dejando para otro momento u otra. Exacto. Otra, pero bueno, yo ahora te respondo preguntas. Es que, o sea, yo sé que mucha gente, tú tienes cientos y cientos de programas, ¿no? Y cada programa se trae un mensaje distinto o se transmite, puede ser el mismo mensaje con distintas palabras. Pero me ha parecido muy interesante la forma como hemos desarrollado este programa, porque antes de llegar a profundizar más sobre por qué María Magdalena huye y adentrarnos ya más en todo esta información, este conocimiento que muchos están por habla, el comienzo, ¿no? Un poco, qué ha pasado, develar un poco muchos cuentos, muchas historias que se han querido empaquetar y se nos han querido empaquetar a muchos con la religión o con la cultura, o yo qué sé, de muchas formas. Entonces, me parece que así nos vamos adentrando más al tema para los otros programas que vamos a tener. Pero no nos vamos a ir sin que antes nos expliques esa imagen que tenías de esa copa, ese crear que tienes, esa copa que tenías allí, exacto. Claro. Todos hemos oído hablar del Grial, ¿no? El Santo Grial, San Grial. ¿Qué es el San Grial? Bueno, pues según la Iglesia nos decían que era una copa
un recipiente, un contenedor, como el que tenemos en la imagen. Esto es una copia del original que está en la Catedral de Valencia, en España, y que Jesús utilizó en la última cena, cuando sirvió el vino, en esa copa que él bebió el vino. Después José de Arimatea, explicaremos quién es José de Arimatea, un personaje muy importante, que era el dueño de la casa donde se llevó a cabo toda esta cena, se la guardó, fíjate tú, se la guarda para cuando crucifican a Jesús, ir con esa copa, y cuando Longinos lo atraviesa en el costado con la lanza, que sale la sangre, él recoge la sangre de Jesús, lo guarda en esa copa, en ese grial. Y eso, según la Iglesia, era el Santo Grial, el San Grial. Bueno, yo te voy a dar ahora mi versión, lo que significa la palabra San Grial. Este es el original de esa copa que hay en Valencia. Yo te he puesto la copia porque la copia se ve mejor, se distingue mejor. Es un recipiente que contiene la sangre de Jesús, la sangre de Cristo. ¿Por qué es san? San viene de santo. La palabra sangrial es una unión de dos palabras de un lenguaje, de una lengua, que se utilizaba en la zona de lo que hoy día es el sur de Francia. En esa época eran las provincias, las Galias romanas, hablaremos de todo eso, y en la zona concreta de Occitania, que está entre el norte de lo que es Cataluña hoy día y el sur de Francia. En Occitania se hablaba el occitano, y el occitano es como un catalán muy antiguo, que la palabra sangre se escribe como S-A-N-G, sang, y real, de rey, de real, es reial. Si tú unes sangre y real, te sale sangrial. ¿Y por qué es una sangre real? Pues porque Jesús, cuando lo crucifican, tienen que acusarlo de enemigo de Roma. ¿Y por qué lo acusan que es enemigo de Roma? Porque él admite ser el rey de los judíos. Y entonces sabemos que en la cruz le ponen aquel cartel que dice INRI, que es Jesús Nazareno Rex judío, rey de los judíos. Jesús Nazareno o Nazarita, no Jesús de Nazaret, él no nace en Nazaret. Otra cosa que hablaremos, Nazaret no existía como tal, con ese nombre, ¿no? Entonces, él acepta, y ahora no vamos a entrar a discutir, que es el rey de los nazareos o nazaritas, por eso de los judíos, y Pilato, Poncio Pilato, el prefecto romano, entonces lo condena a morir crucificado porque le obligan los fariseos, los saduceos, que son los sacerdotes del templo, a los que Jesús ya había denunciado por corruptos, ¿no? Y le tenía muchas ganas, pero nadie podía sentenciarlo a muerte si no era el prefecto romano. Aunque tenían una policía en el templo de Jerusalén, los sacerdotes, el Sanedrín, que era como se llamaba este gobierno, no tenían potestad. Ni siquiera el rey puesto por los romanos, Herodes Antipas, tenía esa potestad. Hablaremos todo lo que llegó a sufrir él, pero a él lo crucifican en base a que acepta que es el rey. Entonces es sangre real. Jesús, su sangre es real porque es rey. Por eso, ahora nos estamos adelantando, pero simplemente para explicarte lo de Grial, San Grial, cuando María Magdalena tiene que huir, y explicaremos cuándo huye, por qué huye, y se va a esta zona concreta de las Galias, y está en Occitania, allí la palabra de la sangre real, o sea, es sangrial, a unir, sangre real. Y claro, para no decir que es María Magdalena la que contiene la sangre de Cristo, pues se inventa de la copa. ¿Por qué? Pues porque María Magdalena es el contenedor de la sangre de Cristo. ¿Por qué es el contenedor de la sangre de Jesús? Porque está embarazada de Jesús, porque en su vientre tiene el hijo de Jesús, en este caso las hijas, como veremos, que es lo que yo descubro en toda esta investigación. Entonces, ella es ese recipiente, ella tiene la sangre real, ella es el grial viviente. Por eso ese título que hemos dicho al principio del tercer libro, la revelación del grial viviente, porque ella es el grial viviente, ¿no? Y bueno, a partir de aquí, pues ya veremos que la historia, pues durante estos 2000 años,
Ella es la mucho, ¿no? portadora del crial viviente. Claro, ella es la portadora de la sangre de Cristo. Perdón, ella es la que tiene en su interior la sangre, por eso ella es el santo grial, ella es el sangrial. ¿Y podrías tú darnos un adelanto, antes de cerrar el programa, de ese retablo que tú descubres, donde Bueno, puedes ver a María Magdalena embarazada? ¿En dónde bueno, fue eso? vamos a ver, es que estamos saltando mucho, pero bueno, es el monasterio de Santes Creus, lo que te estoy diciendo, hablaremos con detalle. Aquí Ajá. existe este retablo que vemos aquí, es el que yo, cuando llego, esto estaba en la oscuridad, desconocido, no existía, no había ningún dato de su existencia. Bueno, observándolo me doy cuenta que el personaje es María Magdalena, el que representa, aquí tenemos una imagen ampliada, hablaremos de ella, y en una de las iconografías centrales, que hay 7, la que está en la crucifixión, vemos que está ella arrodillada, abrazada a la cruz, y está embarazada. Aquí la tenemos en esta ampliación, ¿ves? Está perfectamente embarazada, el vientre hinchado, caído, abultado, se le marca aquí incluso el ombligo, tiene los pezones abultados, los pechos, tiene un cíngulo que eso se le ponía a las mujeres embarazadas, luego más adelante veremos cómo se le pintaba siempre a María Magdalena así, que significa que está encinta. Habréis oído hablar a veces cuando dicen, esta mujer está encinta, y es que está embarazada. Pues esto es el cíngulo que indica que está encinta, que está embarazada, porque tiene ese cinto. Bien, como vemos, esta posición que tiene María Magdalena es una posición típica de las mujeres orientales cuando iban a dar a luz. Nos está indicando que está a punto de dar a luz, que está ya en un estado avanzado de gestación. Por eso va a dar a luz justo cuando huye, y ya lo explicaremos, ¿no? En fin, todos estos detalles que yo, si me permites, no avanzaría más porque nos Sí, estamos ya. adelantando mucho. Exacto. Muchas gracias. Yo creo que hemos tenido un programa espectacular, José Luis. Muchas gracias por puede ser el conversatorio que hemos tenido, ¿no? Ha sido súper agradable y poder desglosar poco a poco muchas cosas que hemos hecho hoy, ¿no? Y acercar a la gente. Y como ha sido hablar de la iglesia, de que no es, antiguamente sí los sacerdotes se casaban, y bueno, otra información que muchos sabrán, otros no, pero que fue real, eso sucedió. Entonces, ¿qué soportan que Jesús pues fue casado o se casó de alguna u otra forma, ¿no? Porque Claro, era parte de esa época también, que ellos en cierta edad también fueran. claro, Jesús era judío y era un rabí judío. Un rabino no podía estar soltero. Si un rabino estaba soltero, cosa improbable, era uno de los mayores pecados. Porque la primera obligación de un judío era tener hijos. Porque si no, estaba desobedeciendo la ley de Yahvé, de su Dios, que es la de crear, la de tener descendencia. Y si no estaba casado, también, si no tenía descendencia, pues había otra cuestión, que entonces en aquella época, y no sé si incluso hoy día, es que sería homosexual, y un homosexual rabino no podía ser. Por lo tanto, tenía que estar casado, sí o sí, es que no había otra opción. Sí. Gracias. Nuevamente, muchas gracias por haber corazonado con nosotros. Quedamos pendientes para los próximos programas. Y las personas que nos escuchen pueden encontrar a José Luis en las redes sociales. ¿Las puedes compartir nuevamente, por favor? Sí, me pueden localizar en YouTube, en mi canal José Luis Jiménez. Allí, si pones José Luis Jiménez María Magdalena, seguro que le voy a salir rápidamente porque casi todos mis vídeos y programas de María Magdalena están allá. Allá podrán ver todo esto que estamos hablando ya con detalles y fotografías. O también a través de Facebook, también como José Luis Jiménez, me van a encontrar. Y en Instagram, bueno, también tengo el mismo nombre. Quiero decir que como José Luis Jiménez, en principio, me van a encontrar sin problemas. Si tienen algún problema, pues a través de mi página web, que es www.jljiménez, con G, como aparece aquí en pantalla, jljiménez.es, ahí en mi página web tienen los enlaces para YouTube, para Facebook, Instagram, y también, aunque ahora me la están haciendo de nuevo y estoy incluyendo nuevos artículos, hay páginas que aún faltan algunos datos, pero también tienen mucha información y vídeos para poder ver.
Perfecto. Entonces, bueno, les recordamos que todos los martes a las 7 de la noche estaremos corazonando y podremos compartir e interactuar con las personas que tengamos invitadas y de las que podemos aprender y abrir nuestro conocimiento, ¿no? Corazonar. Bueno, gracias nuevamente a ti por tu tiempo. Estaremos compartiendo nuevas fechas dentro de poco, las fechas donde tendremos los futuros programas y donde también estaremos anunciando algunas actividades que José Luis hace y, Bueno, y noticias. Sí, si me permites, si alguien está interesado, aunque no hemos podido hablar del recorrido que hizo María Magdalena, de la ruta de María Magdalena, como queda poco tiempo, está muy cerca, pero hay personas que vienen ya desde Estados Unidos y de otros países de América a esta ruta. Es un viaje que hago en esta Semana Santa, desde el 5 al 10 de abril, esta ruta de María Magdalena que empieza en Barcelona, en Montserrat, el macizo de Montserrat, y va recorriendo el sur de Francia, en estos lugares donde María Magdalena estuvo, que tiene que ver relacionado con ella, también en donde la Santa Cueva, donde se supone que estuvo los últimos años de su vida, San Maximín, donde estaba el sepulcro, los restos de ella, y regresaríamos hasta el monasterio de Sant Escriu, donde encontré este retablo y explicarlo todo con detalle. Si a alguien le interesa ese viaje que estoy haciendo, que me escriba a través de mi página web, ahí tiene mi correo también, que es jljimenez@jljimenez.es, y yo le facilito la información, porque igual cuando hablemos de todo esto en el próximo programa, ya hay tan poco tiempo que o están las plazas ocupadas o no les dan tiempo de poder venir, y es una pena porque ya hasta, no sé si el año que viene o el otro, no lo vuelvo a hacer. Entonces hay muchas personas que están esperando durante tiempo a que lo haga. Digo, pues voy a aprovechar ahora, aunque no hemos hablado de todo lo que vamos a ver en ese viaje, si te parece lo hablaremos en otro programa, y los que puedan venir ahora, que quieran, que sepan que yo les doy la información si me escriben a ese correo, y ya pues para los próximos programas, si se quiere organizar a través de ti, las personas que estén interesadas, porque ya habrán visto y conocido todo, pues bueno, ya habrá tiempo para organizarlo. Pero bueno, gracias nuevamente, un abrazo corazonado. Gracias por tu tiempo y por compartir todo lo mucho, lo poco que puedas, que conoces, que aporta tanto a la humanidad. Nos despedimos en armonía, en paz, y le presentamos a la divinidad todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que queremos ser. Corazonamos. Puedes y debes moldear tu propio futuro. Eres el arquitecto de tus sueños. Hoy puedes hacerlo realidad. Corazonando, conducido por Diana Herrera, es traído a ti por Angel Swings. Corazonando, donde conoceremos el mundo de los ángeles y la energía femenina. Corazonando, conducido por Diana Herrera. Para ser feliz, solo tienes que decidir ser feliz. Escucha los susurros de tu ángel, son las alas de tu alma y la voz de tu corazón.